Saben que asumió el príncipe Carlos como rey luego del fallecimiento de su madre Isabel II y dio su primer discurso. Nos planteamos qué papel juega la monarquía en pleno siglo XXI. Y visto desde una república como la nuestra, nos cuesta bastante entenderlo. Ya vendrá Mauricio Rabuffetti con esto. En minutos, Mauricio acá con nosotros para analizar todo esto que se está dando en el Reino Unido, con el fallecimiento de la reina, bueno, la coronación de Carlos III, así se va a llamar el nuevo rey, que como tú lo decías, hoy dio su primer discurso público. Mire. I speak to you today with feelings of profound sorrow. Con sentimientos de profunda tristeza. Throughout her life, a lo Her largo Majesty de toda the su Queen, vida, my Su Majestad la beloved Reina, mother, mi amada madre, was an inspiration, an example fue to una me inspiración y un and all ejemplo my para family. mí y para toda mi familia. Lloramos su muerte de la forma más profunda. Aquella promesa de servicio durante toda su vida la renuevo yo hoy. De esta manera, el rey Carlos III de Reino Unido e Irlanda del Norte brindaba hoy su primer discurso oficial. El monarca había llegado en la mañana a Buckingham desde Escocia, luego de pasar la noche en Balmoral, donde el jueves falleció la reina Isabel II. Allí, el nuevo monarca realizó un largo paseo, estrechando muchas manos entre gritos de Dios salve al rey. En ese contexto se dio un hecho muy particular, ya que una mujer llamada Jenny Simmons se atrevió a besar al monarca en la mejilla, saltando todo tipo de protocolos. Tras eso y previo a su discurso, Carlos III recibió a la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, en el primer encuentro entre ambos. En el diálogo, según captaron varias cámaras de televisión, el monarca expresó que llegó el momento que nunca había esperado. El nuevo rey será coronado mañana como Carlos III y el rito de despedida a la reina Isabel II continuará hasta el funeral en la abadía de Westminster, en Londres, probablemente el lunes 19, aunque aún la fecha no ha sido confirmada oficialmente por el Palacio de Buckingham. Y uno se pregunta, como les decía recién, ¿qué relevancia tiene hoy este puesto? ¿Cuál es el peso real? Claro, entonces para eso recibimos Mauricio. a Mauricio. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, ¿qué relevancia tiene? Muchísima, Gabriela, porque obviamente, hoy lo hablábamos de mañana con los compañeros en la radio, para nosotros que vivimos en un país profundamente republicano, una democracia republicana, es difícil de entender esto de los puestos hereditarios, pero los reyes en las monarquías no despóticas, como es el caso de Inglaterra, que vive en una democracia muy sólida, por cierto, cumplen un papel, en este caso, fundamental de, si se quiere, mantener la identidad país. Eso fue lo que hizo la reina Isabel durante toda su vida. Esta mujer que muere a los 96 años, luego de 70 años de reinado, una cifra verdaderamente impresionante, de alguna manera encarna los valores de, no solo los valores británicos, ¿verdad? Y los valores de muchos países que se sienten representados por ella. Recordemos que no era jefa de Estado de un solo país, sino de varios, entre los cuales a muchos televidentes les sorprenderá escuchar los nombres de Canadá o Australia, que la tenían como jefa de Estado. Es una de las personalidades, yo les diría, Gaby, Leo, Sí. que podemos decir, si queremos ponerle un poco de filosofía a los apuntes y comentarios de hoy, que terminó definitivamente el siglo XX. Es, sin duda, el último gran personaje, el último gran líder político de alcance mundial que iba quedando y con su muerte se apaga entonces esta personalidad que, para que ustedes se hagan una idea, esto fue un dato que publicó un colega, asume con un primer ministro, que era Winston Churchill nada menos, nacido en 1874, y se va con Liz Truss, la nueva primera ministra, a la cual ella le dio la bienvenida y el beneplácito, que nació en 1975. 101 años de historia, sí, de alguna forma pasaron por ahí. Estuvo activa hasta sus últimos días. Hasta el martes. También, hasta ¿no? el martes. Cuando la veíamos en esa imagen allí en la Casa de Gobierno. Tuvo sus altibajos también el reinado, ¿no? Puntos altos, se va con una popularidad muy querida,
pero también en algunos tramos la imagen de la reina estuvo golpeada. Sí, por supuesto, y todos vamos a... Ahí vemos la imagen justamente, ya te contesto, pero ahí vemos la imagen de cuando recibe a la nueva primera ministra, a Liz Truss, esta mujer nacida en 1975, mucho más joven que ella, con menos de la mitad de la edad, y fue su último acto en ejercicio de su cargo. Un cargo que, por cierto, ya voy a tu pregunta, la tuvo como un emblema del cumplimiento del deber. Por eso, Leo, es tan popular también esta reina, porque era una personalidad que siempre estaba. Hoy lo dijo su hijo de alguna forma en el discurso. Siempre estaba, en las malas y en las buenas, pero siempre aparecía. Y ella quería que la vieran. Por eso se dice que el color tan fuerte de sus vestidos. La reina siempre tenía que ser vista. Por supuesto que tuvo altibajos todo ese periodo de 70 años. Sería imposible que no los tuviera. Todos recordamos, sin lugar a dudas, lo que pasó con el matrimonio de quien hoy es el rey Carlos III, con el matrimonio con Lady Di, ¿no? Que terminó mal, y luego con la muerte de la princesa Diana, que tanto golpeó a la monarquía británica, y de golpes de los cuales les costó salir, y de los cuales salieron en buena medida, y lo contamos brevemente, gracias a quien era primer ministro en ese periodo, Tony Blair, quien fue el artífice de aquella expresión Diana, la princesa del pueblo, que permitió de alguna manera que todos los ciudadanos se sintieran aunados en el dolor detrás de la pérdida de esa princesa tan carismática que tanto le había costado de alguna manera a la monarquía británica. Bueno, Carlos, el rey Carlos, que Cuesta aún no acostumbrarse. fue coronado, promete hacer honor al reinado de su madre. ¿Esto implicaría que Carlos esté hasta el último de sus días en el trono? Bueno. Y esto lo uno a otra pregunta, Mauricio, a ver si se puede relacionar. Hay también un movimiento antimonárquico muy grande allí que pone como principal elemento el costo que tiene para las arcas públicas esta monarquía en pleno siglo XXI. Hablamos de 96 millones de dólares en 2020, por ejemplo, ¿no? Yo empiezo por la última pregunta. Entonces, ¿es sostenible para...? No, pero ¿cuánto genera en imagen, en turismo, en exportación cultural la monarquía británica? ¿Cuánto? Existe, es incalculable. El simple hecho de llevarse souvenirs de la monarquía en un viaje a Londres, que es algo que cualquier turista hace, es incalculable. Es un intangible. Es algo que, como pasa a veces con los presidentes que de repente terminan siendo personajes populares, o los personajes populares que no son políticos y que terminan siendo figuras de souvenir, ¿cómo calculas eso? Es imposible de saber, pero además es una tradición que forma parte, si se quiere, de una idiosincrasia. Esta reina fue víctima de atentados, recordemos, fue víctima de ataques directos. Y a tu primera pregunta sobre cuánto va a durar el Carlos III, él se comprometió hoy a emular a su madre de alguna manera en este discurso, a decir que va a servir a los británicos hasta el final de sus días. Eso debe ser leído como que va a ser exactamente lo mismo. Dependerá de cómo evolucione, dependerá de su salud, de cómo evolucionen sus niveles de popularidad a partir de este momento. Es absolutamente imposible de predecir. En todo caso, lo interesante de este discurso, yo rescaté una frase que para mí define no solamente a la reina que se va, sino a la imagen que este nuevo rey, Carlos III, a quien conocíamos todos como el príncipe Carlos durante tantas décadas, dijo hoy en su discurso, dijo, nuestros valores deben permanecer constantes. Y esa es la idea fundamental con la que tenemos que quedarnos de lo que significaba esta reina. Es el valor, la presencia constante, el mantenimiento, la posibilidad de que los valores sigan perpetuándose a medida que los países van avanzando. Eso es algo que se dijo mucho en las últimas horas. Es la constancia dentro del cambio permanente, que fue lo que enfrentó durante su reinado. No lo digo yo, esto fue una frase que circuló por todos lados en las últimas 24 y pico de horas que llevamos sin la reina Isabel. Y en la vida cotidiana, la reina y ahora el rey, ¿tiene alguna incidencia directa, por ejemplo? ¿Política? Sí. Está buena la pregunta. Y vale la pena explicarlo. Hay una diferencia importante en Inglaterra y en los regímenes que tienen reyes en algunos casos, que es
la diferencia entre el jefe de gobierno y entre el jefe de Estado. La reina era la jefa de Estado. El rey Carlos III, también me cuesta acostumbrarme, el rey Carlos III es el jefe de Estado y la jefa de gobierno, en este caso es una mujer, Liz Truss, antes era Boris Johnson. Es una diferencia importante porque las decisiones de gobierno las toma quien dirige ese gobierno y quien forma ese gobierno, quien tiene mandato para formar ese gobierno. Es un régimen parlamentario, por supuesto, con un primer ministro o primera ministra, y esa es la gran diferencia. En el caso de la reina, su tarea principal era la de asesorar, la de aconsejar, y por supuesto, en el caso de la reina Isabel, su gran valor, el diferencial enorme que tenía con respecto a muchos de sus predecesores era la enorme experiencia política acumulada durante 7 décadas, ¿verdad? Eso es algo que es absolutamente sin precedentes. ¿Cómo sigue el protocolo? ¿Cómo sigue el protocolo? Bueno, no tenemos tanta información sobre cómo sigue el protocolo. Sabemos que va a existir un luto nacional, es decir, un luto para todo el país, para todos los ciudadanos, y un luto de la familia real que se puede extender más o menos una semana después del funeral. El funeral va a tener lugar en la abadía de Westminster, ese lugar absolutamente impresionante de Londres. El entierro va a ser en el castillo de Windsor, en la capilla del castillo de Windsor. Y no se sabe exactamente cuándo es la fecha del funeral. Se maneja como posibilidad que sea aproximadamente en unos 10 días. Bien. Bueno, muy Cerramos bien. por acá. Sí, gracias.